Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de lo que es el asesor CR. Eric Corrales para servirles. Juan Villalobos, para servirles a ustedes. Hoy estamos con el programa número 12.4. 12.4 Emprendimientos. Hoy nos encontramos con nuestra invitada especial, la señorita Andrea López, emprendedora, Mamá. maquillista, estilista, de todo un poco, ¿verdad? Andrea, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Nosotros generalmente empezamos este programa con la siguiente pregunta. Bueno, ya vemos que sos emprendedora en el salón, pero ¿en algún momento vos fuiste empleada? ¿Estuviste trabajando para alguien? Sí, para mi mamá. Mi mamá tuvo un salón durante 20 y tantos años. Crecí viéndola estudiar, trabajar, entonces me crié en ese ambiente y para poder pagarme la universidad, precisamente tuve que trabajar. Entonces fui empleada de ella. Interesante que fue empleada de la mamá. De la mamá. Y ahora queremos preguntarte, digamos, ¿vos desde niña quisiste ser estilista o tu sueño era otro? Para nada. Para nada. ¿No querías ser estilista? Para nada. Es algo que en paz descanse mi madre, se lo voy a agradecer toda la vida. Y a una prima que me impulsó. Ajá. Que por necia, como le dije yo siempre, estoy aquí, gracias a Dios, lo que le da hoy por hoy de comer a mis hijas. Y no, mi sueño era ir a la universidad, sacar mi carrera, ser mamá, que fue un sueño toda mi vida, poder casarme, ser ama de casa en cierta manera. Era una de mis ilusiones más grandes, poder tener hijos, ser esposa, sí tener una carrera, pero mi prioridad incluso era ser ama de casa y realizarme como mamá. Sí, fui a la universidad, nada que ver con esto del estilismo, estudié publicidad con énfasis en mercadeo. ¿En serio? Sí, nunca lo trabajé, nunca lo trabajé, y justamente lo que yo siempre decía que nunca iba a hacer, que era ser estilista, aquí estoy. Lo amo y me encanta, me fascina, vivo realizada con mi trabajo, pero no era mi propósito. Pero la vida da muchas sorpresas. Entonces, vos de niña, digamos, querías tener de profesión ser publicista. Realmente hay todo un tema ahí de papás, de ideas, ¿verdad? Que los papás nos forjan, o nosotros como papás idealizamos mucho a nuestros hijos. Claro. Mi sueño siempre fue ser psicóloga forense, toda la vida. Nada que ver hasta ahora. ¿No? Sí, nada que ver. Yo soy un enredo de cosas. Entonces, siempre fue mi sueño ser psicóloga forense. Mi papá nunca me dejó, nunca me dejó. Siempre me dijo que no tenía futuro la carrera, en aquellos tiempos que los psicólogos, toda la idea que tenían hace muchos años, terminaban locos, etcétera, no vagos, locos, ¿verdad? Era la idea. Entonces, a pesar de que yo me pagué mi carrera, por alguna extraña razón no fui tan rebelde y no lo estudié porque mi papá me decía que no, ¿verdad? Entonces, siempre quedó como ese piquito que me lo voy a sacar en algún momento, si Dios lo permite. Estaba esperando que mis hijas fueran un poquito más grandes para poder realizarme como persona, ni siquiera para trabajarlo, pero el sueño fue ese. Terminé en publicidad, me gusta muchísimo, era como mi segunda opción, y lo estudié, me gustó mucho, por cosas de la vida, nunca lo ejercí. Interesante, oye. Ok, entonces, ¿qué te impulsó a tomar la decisión de iniciar con esto, de hacer un salón de belleza? Necesidad. Básicamente, claramente estudié mientras yo iba al colegio, tenía apenas 13 añitos en ese tiempo, y mi mamá se dio cuenta que ya yo sabía hacer de todo, porque desde muy pequeña me llevaba a estudiar con ella. Entonces, los chiquitos siempre pueden estar en 10 cosas a la vez, ¿verdad? Entonces, ella me llevaba, me sentaba en una esquina a que yo estudiara, hiciera mi tarea de la escuela, pero yo también estaba poniendo atención, ¿verdad? Entonces, cuando mi mamá se dio cuenta, todas mis muñecas tenían un corte de cabello diferente. Tenía pues la habilidad manual en mi familia por parte de mi mamá, todas somos muy manuales, tenemos mucha parte artística. Entonces,
mi mamá me dijo, ¿por qué no va y saca el título? Yo le decía, no, yo nunca voy a trabajar en esto, yo no voy a ser como usted, no me gusta. En aquellos tiempos era un trabajo visto muy por debajo del hombro. Ajá. Sí, yo sí lo percibí mucho con mi mamá. Entonces yo decía que yo no quería verme como alguien en aquellos tiempos que ni siquiera iba al colegio, porque no lo veían ni como una profesión, lo veían como un oficio fácil, que era para alguien que nunca había podido estudiar. Entonces yo no me quería sentir así, ¿verdad? Claro. Y por insistencia de ella y de una prima, que mi mamá le dio los estudios también, me decía, acompáñeme, acompáñeme. Y yo, no, yo nunca voy a hacer eso, nunca, 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 nunca. Ahí aprendí a no decir nunca. Y le dije, bueno, ella me dijo la palabra clave en ese momento, una chiquita de 13 años, me dijo, vamos aunque sea para vacilar. Y yo, bueno, ¿verdad? Pues, vamos a vacilar. Y me metí con ella al curso, 2 años y medio, me gradué con 15 años. Era la más bebecita de todas. Y después de eso empecé a trabajar con mi mamá los fines de semana, porque mi mamá fue muy inteligente. Me dijo, ¿quiere plata para salir? Y yo, sí. Y me dice, trabaje fines de semana. Okay. Y yo, listo. Mi mamá era como un general en esas cosas. Entonces me fue formando, empecé barriéndole el piso a mi mamá. De ahí pasé a hacer uñas. Me hacía quitarle las uñas 10 veces si era necesario por una que me quedaba mal. Okay. Entonces era otra vez empiece. Le doy las gracias porque me hizo ¿Eso cómo se llama? ¿Ser aprendiz? Sí, un aprendiz. Exacto. Un aprendiz, sí. Entonces me dio me traspasó todo su conocimiento, aparte de su exigencia, que lo agradezco hoy. Increíble. Y si nos devolvemos un poco más, ¿tu mamá de dónde aprendió el oficio? Fue a estudiar. Mi mamá era ama de casa. Pues la situación económica en ese momento, mi papá somos 2 hermanos. La casita estaba a medio hacer y mi mamá siempre quiso, aparte de ser ama de casa, ayudar en la casa, ayudarle a mi papá, machismo, etcétera. Siempre le dijo, bueno, entonces estudie algo que usted pueda estar en la casa con los chicos, pero no salir a trabajar. Y se metió al curso, resultó buenísimo. Tenía muchísima clientela. Y de ahí fue donde nació todo. Gracias a mi mamá, terminaron estudiando lo mismo una tía, una prima y yo. Y en aquellos tiempos éramos 4 o 5 personas trabajando en un salón de belleza. Tu mamá tenía, digamos, probablemente ya tenía el talento. Sí, claro. Y con el estudio, pues, lo potenció. Lo potenció y te lo traspasó a vos, probablemente. Creo fielmente que uno nace con ciertas capacidades, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez ella no sabía que tenía ese talento, lo estudió porque en ese momento mi mamá nunca fue al colegio, se podía, ahora sí es exigido tener cierto nivel educativo para poder estudiarlo, en ese tiempo no. Entonces, eso fue lo que estudió ella, que no era necesario el colegio. Ella llegó hasta 6º grado y pues la habilidad la traía genial. Ok, y digamos, usted inició con su mamá y el salón estaba dentro de la casa, en la sala, ¿o? El salón, exacto. El salón a mi hermano y a mí nos tocó, porque mi casa era muy pequeñita, era de 2 cuartos, sala, comedor, cocina, todo súper chiquitito, baño, y a mí me tiraron al cuarto con mi hermano a dormir en un camarote. Entonces, en uno de los cuartos, ahí mi mamá empezó, mi papá le hizo los muebles. Después, gracias al trabajo de mi mamá y al esfuerzo de mi mamá, la casa se logró hacer de 2 pisos. Entonces ya agarró 2 cuartos, ¿verdad? Y después, igual, gracias al esfuerzo y todo, pudieron comprar la propiedad de la par de mi casa. Entonces se amplió un montón. Entonces ya la casa quedó como casa, una casa grandecita. Sí, claro. Y a la par, que era otra casa de un metraje muy parecido al de nosotros, mi mamá hicieron un apartamento para tener un ingreso y el salón de belleza, que ya era completamente independiente. Ok. Y usted, digamos, comenzó así, digamos, en la casa y luego te mandaste a alquilar un local o iniciaste una vez en local. Yo seguí con el salón de mi mamá. Mi mamá enfermó, mi mamá murió de cáncer y yo me vi obligada bueno, en ese momento iba a la universidad también, entonces fue un poco difícil, muy difícil, porque era ver a mi mamá, porque tenía yo que atenderla, inyectarla, ver la casa, que aunque mi papá estaba con nosotros, pues siento que él se quedó ahí como
Un stand-by con un ahí, stand-by ahí que no sabía cómo reaccionar, cuidando a mi mamá mientras yo iba a la universidad, limpiaba la casa, cocinaba, a pesar de que mi papá cocina, limpia y todo y me ayudaba, pues era más la responsabilidad mía, ¿verdad? Claro. Y atender el salón. Entonces fue muy difícil, llegó un momento donde el salón tuvo que cerrarse para poder ya atender del todo a mi mamá. Mi mamá fallece, el salón se cierra por completo. Yo me caso 6 meses después de que mi mamá murió. Me caso sin trabajo, obviamente, porque no era tan fácil volver a abrir el salón, a pesar de que el salón quedó intacto, no se tocó nada. Y me caso, Dios me da la sorpresa, el susto más grande de mi vida, estaba embarazada. Quedé embarazada a los 4 meses de casada, no estaba en los planes. No estaba en el plan, sí. Estaba planificando, entonces claro, cuando me di cuenta ya tenía casi 2 meses de embarazo, 1 mes y medio más o menos, y pues casi me muero. Casi me muero porque no eran los planes, pues, habíamos pensado en hijos, si se daba 3 años después, había ido a el lugar donde yo hice la práctica de mi carrera, me dijeron que volviera cuando quisiera, que fijo iba a tener el espacio. Y justamente me di cuenta, por así decirlo, un sábado que estaba embarazada y yo a la semana siguiente iba a ir a la agencia de publicidad, donde yo había hecho la práctica. Sí. Pues, ¿para qué iba a ir si estaba embarazada? Estaba embarazada, no tenía sentido, ¿verdad? Entonces sí fue un poco rudo ahí. No trabajé en el salón desde que mi mamá murió, básicamente. Cerramos el salón como un añito antes, un poquito menos de que mami muriera. Y tuve bebé, no trabajé como por 10 años, me dediqué a ser mamá 100%. Después tuvimos otro bebé. Y 10 años después, más o menos, me separo. Entonces, yo dije, no sé si habrá sido orgullo o qué pasó. La verdad no lo desconozco en este momento. Yo dije, tengo que trabajar, no por una necesidad inmediata, sí, pero dije, yo necesito ver qué hago con mi vida. O sea, no voy a depender toda mi vida de el papá de mis hijas, de una pensión. Si algo, yo planifico, creo que pienso demasiado las cosas. Entonces pensé en un futuro, tal vez que no hubiera llegado, tal vez sí, pero quería prevenirlo. Entonces dije, no, tengo que ver qué hago por mí. No quiero el día de mañana que si me compro una blusa me lo pueda llegar a echar en cara, ¿verdad? O algo así, sí, de claro, que es la plata mía y entonces ¿qué está haciendo con la plata de mis hijas? No, prefiero no tener problemas. Entonces, por una necesidad personal, no me pregunte cómo. Ahí yo digo, Diosito me envolvió de una manera sobrenatural. No tenía plata, no tenía absolutamente nada de plata, pero tenía el mobiliario, parte de. Ya yo por haber trabajado en esto, a uno le dan, las empresas le dan pues crédito para poder comprar los tintes, comprar muebles y todo. Y un día amanecí y dije, voy a buscar local. Todo se me dio demasiado fácil. Yo nunca había sido responsable de pagar un local, de pagar las cuentas, porque eso lo hacía mi mamá, yo era una empleada. Pero yo dije, yo puedo. Y lo peor que puede pasar es que agarre otra vez mi maletita y pues me devuelva para mi casa. Ni siquiera pensé quién me iba a cuidar a mis hijas. No lo pensé. Nunca lo pensé. No sé. Fue de verdad algo demasiado impulsivo. Gracias a Dios, ¿verdad? A veces es bueno, a veces no es tan bueno ser tan impulsivo. Y llegué, el local pues estaba económico, muy pequeño. Empecé en un local muy, muy pequeño. Me conseguí una muchacha que hiciera uñas, a pesar de que yo sé hacer todo, pero no me iba a dar. Y cuando estábamos remodelando el local, bueno, le dije a un muchacho que es amigo, que es electricista, y le digo, yo me ayuda y le pago apenas pueda, ¿verdad? Entonces fue así como, y me dice, obvio, no era nada, pero para mí era mucho porque yo no tenía un ingreso, no lo tenía. Entonces, y el papá de mis hijas ni siquiera me daba a mí el dinero para la comida, él lo compraba. Entonces yo no percibía dinero donde yo pudiera hacer algunos trueques como para agarrar un poquito, ¿verdad? Un pellizquito aquí, un pellizquito ya. No lo hacía, él compraba todo, entonces, no sé, ¿verdad? Fue así sumamente de repente, sí lo pensé mucho, pero cuando me tiré, me tiré.
y estábamos remodelando el salón, me acuerdo, lleno de polvo ahí donde iba todo lo eléctrico, y pasó, gracias benditas a mi mamá, pues todo el mundo me conocía en el pueblo, ¿verdad? Porque claro. la hija de, y trabajé en el salón muchos años y todo lo demás. Entonces me vieron y, Andrea, ¿vas a abrir salón? Y yo, sí, córtame el pelo. Y yo, no, o sea, ya tenía todo, y yo, pero es que no importa. Y empecé cortando pelo una semana antes realmente de inaugurar, digamos, el salón, en medio del polvazal, mientras el electricista trabajaba. ¿Y eso ese salón es este o fue otro salón? Fue otro salón. Fue otro salón. Entonces, ahí estuve durante casi 3 años, en ese otro saloncito, pequeñito. Vi el momento de irme, y aquí estamos. ¿Sabes qué momento estoy viendo yo en este preciso instante? Después de esa historia viene el momento de La historia. Bueno, y la historia es patrocinada pero como todavía no tenemos quién, entonces aquí saldría la marca, suyo, el nombre suyo, ¿verdad? Entonces nos puede patrocinar y nos ayuda con ese emprendimiento. Bueno, Andrea, seguimos con la historia. La historia básicamente es que nuestros asesores quieren saber una anécdota tuya. Puede ser algo gracioso, algo triste, algo interesante, algo loco que te haya pasado en todo este tiempo que tenés de trabajar como estilista. Anécdotas hay un montón. Hoy por hoy puede ser chistosos. Para mí fue el sentir la muerte viva que nos pasa a todos los estilistas, y creo que a todos en cualquier trabajo. Nosotros vamos a seminarios, etcétera, ¿verdad? Para probar productos nuevos, pero es muy diferente ver al profesional en tarima enseñando el producto, y otra cosa es nosotros ya haciéndolo, ¿verdad? Entonces, hay muchos seminarios donde uno aplica el producto, hay muchos seminarios donde solo te dan la teoría, lo muestran ellos, lo enseñan, uno lo puede tocar y todo, pero lo llegas a hacer al salón. Claro, hasta después. Hasta después, hasta que lo compres, ¿verdad? Realmente. Entonces, bueno, un producto ahí no es que, bueno, mi salón es orgánico, fueron los primeros salones en escaso orgánico, 100%, y es un producto orgánico para lasear. El producto era realmente nuevo, esta casa comercial es europea, entonces el producto lo lanzaron, ¿verdad? Ellos hacen sus estudios, obviamente, venía con el sello mundial de que el producto es orgánico y todo lo demás, entonces lo compré con toda la tranquilidad del mundo. Y vengo y lo aplico, se puede aplicar en todos los cabellos, según nos dijeron. Viene una señora con un cabello canoso, una señora ya mayor, aplico el producto, todo perfecto, y empiezo a plancharlo, porque esos productos se sellan con la plancha, y la cana se empieza a ver verde, pero un verde amarillento, no sé cómo, así como radioactivo. Y yo decía, Dios mío, tierra, trágame, o haz un milagro ya. Entonces son cosas que mientras estás ahí no puedes hacer caras, porque no le puedes transmitir el susto al cliente. ¿Cómo lo soluciono? Ahí empiezan todos los conocimientos de uno a darle vueltas a la cabeza de qué hago, qué pudo haber pasado, qué le digo a la clienta principalmente. Estás cobrando el trabajo. ¿Cómo vas a mandar a alguien que vino con canitas platinaditas preciosas con el pelo verde? No puedo. Ajá. ¿Qué hago? Y tras de eso no se lo tiñe para después hacerle un trabajo de tinte. Entonces, ajá, ¿qué hago? Y yo, Dios mío. Bueno, y usando todos los conocimientos, y yo, gracias a Dios me tocó una clienta dócil, porque hay todo tipo de clientes. Total. Entonces, y le digo yo, vea, con este producto, como esa base de tamarindo, ¿verdad? El tamarindo tiene su color particular, ¿verdad? Entonces, donde la plancha viene, va a oxidar, el cabello le va a cambiar de color claro, ya que abajo lo tenía súper cambiado, pero ya no se lo había visto. Y siempre, por alguna extraña razón, estas partes de adelante siempre cambian más de color todavía que la parte trasera. Entonces, yo le dije, le va a cambiar de color, pero no se preocupe, no se asuste. Si le incomoda, cómo va a quedar, porque si va a ser le va a quedar el pelo muy amarillito, muy como tipo verdosito, yo tratando, ¿verdad?, de hacérselo bonito. Le digo, yo se lo lavamos y se lo arreglamos. Ya yo tenía cómo arreglárselo en mi cabeza,
otra cosa era que funcionara. Entonces, la señora súper linda me dice, no te preocupes, entonces, ¿qué me puedo hacer en la casa? Entonces ya le dije lo que se podía hacer en la casa. No importa, salir así no me preocupa. Y yo, listo, gracias a Dios, bendito Dios, ¿verdad? Y yo, ok, no había salido la señora y había dado la vuelta cuando estoy llamando yo a la empresa. Y el proveedor me dice, André, ¿cómo? Y yo, ¿cómo ustedes no probaron el producto en Canas? Me dice, voy a llamar allá a Europa y voy a decirlo, la empresa es italiana, perdón. Entonces me dice, voy a llamar allá, no sé qué, no sé cuánto. Al final, el chasco que me pasó a mí sirvió para que se hiciera todo otro estudio. Entonces, de ese producto para que lo advirtiera. No, va a pasar por la base de la que tiene el producto, pero ya lo van a advertir. Entonces, el chasco me pasó a mí. Yo fui una de las primeras que lo usó. Casi me muero. Sí. Gracias a Dios, lo que le recomendé a la clienta funcionó. Gracias a Día. ¿Y el consejo fue? A malicia, tanto tiempo. Entonces, todos los días. Lavarse el cabello, sí. Todos los días con un champú específico que es de un color como violeta para neutralizar ahí el color y todo, ¿verdad? Pero fue un susto horrible y espantoso. Ok, y con esto de abrir un local, ¿cómo te fue? Porque vos dijiste que todo lo llevaba tu mamá, toda la parte de las cuentas, todo el pago proveedores, todo eso. ¿Cómo fue esa parte? ¿Tuviste que aprender algo de finanzas personales, ordenarte mucho? ¿Cómo fue ese reto? Como te digo, empecé, me tiré al agua sin saber absolutamente nada. No llevé ningún curso, me declaro 100% empírica en eso. Pero tengo una ventaja, soy muy ordenada con el dinero. Toda la vida lo he sido, toda la vida. Soy muy precavida, entonces eso me ayudó. Casualmente, la semana pasada estábamos entrevistando a una muchacha, Cindy, que ella decía que ella, sin saber nada, ella tuvo que aprender a ordenarse. Y que esa fue la clave que la fue llevando donde está, y bueno, ya se fue capacitando poco a poco. Sí. Este tema ha sido muy interesante y ha sido un tema donde pues todos aprenden y todo lo demás. Este negocio hay mucha gente que le encanta, pueden tener, digamos, el talento, pueden tener, digamos, la pasión para. Como emprendedora y hoy como asesora, ¿qué le dirías vos a esa gente? ¿Cómo los asesorarías, los que tienen esa espinita de meterse en estos negocios, de estudiar para y pues poder lograr sus sueños? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los asesorarías? Primero, que no tengan miedo. El miedo a uno se lo dice a alguien que piensa demasiado las cosas. Entonces, que no tengan miedo, más sin embargo, que tengan precaución, ¿verdad? Que estudien, obviamente, si tienen las ganas, tienen el talento, porque para este negocio no vale solo estudiar, sino sí tener el talento. Creo que cada quien nació para ciertas cosas y con ciertas capacidades. Entonces, sí les diría que primero capacitarse muy bien. Entre los mismos cursos para estilismo, dan cursos de finanzas. Que esa es una ventaja hoy en día. Cuando yo estudié no lo hacían. Okay. Entonces las mismas empresas, incluso a las que uno les compra el producto, ellos dan asesorías financieras. Entonces sí sirve mucho, ayudan cómo tener producto de reventa, por ejemplo, que es una de las cosas que le ayuda mucho al salón, ayuda muchísimo porque invertís 10,000 y lo convertís en 50,000. Wow. Entonces, dependiendo marcas de productos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si vendes, que eso es algo que hay que aprender a vender, correcto, uno lo tiene que aprender, el producto no se vende solo, entonces eso te da una capacidad todavía superior para salir adelante. Entonces, sí les aconsejaría estudiar tanto el tema, ¿verdad? El estilismo versus de la mano para saber finanzas y cómo administrar. De hecho, en todo este tema se llama administración de salones. Entonces, ahí nos enseñan a ordenarnos, desde cómo tratar al cliente, nos enseñan cómo es la venta de productos, cuáles son los fuertes, cuáles son los débiles, todo. Le enseñan un poquito incluso de contabilidad. Entonces, es bueno. Es bueno, le enseñan a uno a ordenarse mucho.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Fue una conversación súper buena, súper amena. ¿Dónde te pueden ubicar las personas? ¿Qué servicios das? ¿A dónde te pueden llamar? ¿Dónde estás ubicada? Contanos un poco redes sociales. Adelante. Estamos ubicados en Escazú, San Rafael de Escazú, en Centro Comercial Plaza Los Laureles, local número 20. El número de teléfono es el 8562-0542. Damos servicios de corte de cabello para hombres y mujeres. Somos un salón orgánico, que eso la gente ha gustado mucho. Entonces hay tratamientos de todo tipo para hidratar, para alaciar de una manera 100% natural. Hay tintes de todo tipo, orgánicos, veganos, sin amoníaco, con amoníaco. Se da servicio de uñas, se da servicio de maquillajes, de peinados para todas ocasiones. Entonces, aquí estamos. ¿Y en redes sociales dónde te pueden buscar? En redes sociales estamos como Beauty Studio Salón, en Facebook y en Instagram. Y en TikTok. Ok, perfecto. Súper. Eric. Hemos terminado. Andrea, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. Don Juan, Gracias. nos vamos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Un programa más del Asesor CR. Cualquier pregunta que ustedes tengan, si quieren ser nuestros patrocinadores, cualquier tema o persona que ustedes quieran que nosotros vayamos a entrevistar, nos lo dejan por ahí y nosotros nos hacemos cargo del resto. Sin más que decir, nos vamos. Chao. En eso quedamos. Bye.